Muy buenos días, bienvenidos a la primera edición de Costa Rica Noticias. Eise Chacón Cordero les saluda. De inmediato los invitamos a ver nuestros titulares. Seis cuarterías de San José han presentado casos de personas contagiadas con COVID-19. Fuerza Pública reportó 138 incidentes por escándalos musicales y aglomeraciones en Heredia el pasado fin de semana. El Ministerio de Educación Pública debe reducir 223.000 millones de colones del presupuesto de este año. La Unión Nacional de Gobiernos Locales inició un proceso de diálogo con el gobierno este lunes. En el detalle de las informaciones, actualmente la Policía de San José contabiliza más de 400 cuarterías en toda la capital. De estas, las personas que se desean pasar la noche en estos lugares pagan entre 500 y 1.000 colones por el uso de una espuma para dormir. Niños, adultos mayores y personas con problemas de adicción son parte de la población que prácticamente reside en las 400 cuarterías que existen en San José, según constató Costa Rica Noticias en un recorrido que realizó junto a personeros de la Policía Municipal de San José en la capital. Según las estadísticas de estas 400 cuarterías, 6 han presentado casos de personas positivas con COVID-19, por lo que entre 200 y 250 personas se mantienen totalmente aisladas, según indicaron en la Policía Municipal. Bueno, de momento tenemos 6 cuarterías identificadas y a las que se le está dando algún seguimiento por parte de la Policía Municipal. Cada vez que se nos alerta de que en una cuartería alguna persona ha dado positivo, la Policía Municipal de inmediato procede a acordonar ese espacio, el frente de cada inmueble. Y es que según las autoridades, este tipo de asentamientos presentan condiciones prácticamente inhumanas para hospedar personas. Sabemos que las condiciones en las que están durmiendo o viviendo estas personas son circunstancias o situaciones en las que cuentan con recursos muy básicos, con servicios muy básicos y muchos de ellos compartidos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que 30, 40 personas están compartiendo lo que es el espacio de la ducha, el servicio sanitario y también no solamente adultos, sino que también hay menores de edad, ¿verdad? Niñas, niños, etcétera, que también tienen que hacer uso de esos espacios. Aquí hay unos que vienen y dan que 500 colones, pero lo que se ayuda aquí son 1.000 colones, para dormir y su cenita. Ya, eso es todo. El pasado fin de semana, en una de estas 6 cuarterías que hoy están en vigilancia, se reportó la muerte de uno de los residentes. En este lugar actualmente se encuentran 52 personas esperando los resultados del testeo que ya realizó el Ministerio de Salud. Estamos esperando lo del Ministerio 48 horas que mañana, que ya vinieron a hacer los exámenes y todo. ¿Ya les hicieron las pruebas a todos? Todo ya. ¿Y de las 52 personas adentro cómo están? ¿Cuál es el estado? Todos estamos normales, todos estamos normales. El hombre cayó ahí, no aquí adentro. ¿Por qué funcionan estas cuarterías a pesar de saber que las condiciones donde viven estas personas son totalmente insalubres? No hay una regulación, no hay una norma que regule este tipo de actividad comercial. Son actividades muy informales y no pagan ningún tipo de patente ni realizan ninguna declaración a los entes estatales. Durante la conferencia de prensa de este martes, el equipo de Costa Rica Noticias consultó al gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, el doctor Mario Ruiz, quien además fue el único funcionario presente en la conferencia, sobre la posibilidad de crear centros de atención para atender a esta población. El COVID lo que está reflejando es condiciones sociales que tal vez han estado ahí siempre, pero no las hemos querido ver.
El hecho de que haya cuarterías con hasta 50 personas viviendo ahí es un hecho que ha estado desde hace mucho tiempo y en algún momento aprendimos a convivir con eso como sociedad, pero una cuartería implica un riesgo de contagio altísimo. Es una decisión de la comisión en realidad que se toma integralmente, pero por el momento yo no descarto ninguna opción. Consultamos al Ministerio de Salud cuántas pruebas de COVID-19 se han realizado en las cuarterías del gran área metropolitana. Sin embargo, nos señalaron que no cuentan con esa segregación, ya que llevan un conteo total de las pruebas en el país. La Fuerza Pública reportó 138 incidentes por escándalos musicales y aglomeraciones en Heredia el pasado fin de semana. Estas cifras se enmarcan dentro de los 1.305 reportes que recibió el 911 por este tipo de actividades sociales, según informó el ministro de Seguridad, Michael Soto. La Fuerza Pública de Heredia tuvo que intervenir una fiesta, un escándalo o por el incumplimiento del aforo de los locales comerciales cada 30 minutos el fin de semana. La ardua jornada en Heredia fue parte de los 1.305 reportes de este tipo que la policía atendió durante esos días en todo el país. Efectivamente, el fin de semana aquí en la provincia de Heredia, la Fuerza Pública tuvo mucho trabajo, más de 100 llamadas por escándalos musicales, fiestas y otros. Sí hemos, lógico, controlado las que se dan, que son muy pocas, y también hemos hecho un trabajo conjunto en la seguridad ciudadana, que es muy importante porque muchos de los negocios en estos momentos quedan casi la mayoría cerrados y entonces tenemos que trabajar ese campo. A pesar de la labor de la policía y de tener que trasladarse hasta el sitio del incidente, las personas intentaron evadir esa atención que la policía pretendía dar. Ejemplo, apagaron las luces, bajaban los escándalos o no salían de la vivienda, aduciendo que se trataba de la burbuja familiar. Los mismos fueron atendidos en la mayoría cuando llegaban las unidades policiales. No salían, apagaban las luces, desconectaban los ruidos. Eso se ha venido dando ya casi todos los fines de semana. Pero es un trabajo que tenemos que seguir haciendo y vamos a continuar realizando. Otras 3.303 llamadas del fin de semana en todo el país se trataron de incumplimientos a otras medidas sanitarias. La Caja Costarricense de Seguro Social ha recibido 22 de los 311 ventiladores que compró de emergencia para afrontar la pandemia. Las compras se realizaron en marzo anterior. Sin embargo, las empresas contratadas han pedido prórrogas debido a la alta demanda mundial de estos artículos. La Caja Costarricense de Seguro Social compró 311 ventiladores en marzo anterior. Sin embargo, hasta la fecha solo han recibido 22 de ellos, según lo detalló este martes en conferencia de prensa el gerente general de la Caja Costarricense de Seguro Social, Mario Ruiz. La compra de estos ventiladores se realizó con el objetivo de equipar a la institución con estos dispositivos que son fundamentales para la atención de pacientes graves con COVID-19. Los mismos que les dije el otro día, de los 300 que se hizo la compra, han llegado 22 que en estos momentos se están utilizando en el SEACO. Las empresas que fueron contratadas para proveer los ventiladores han pedido prórrogas debido a la gran demanda mundial que hay en el mercado. De acuerdo con el ente asegurador, los equipos contratados vienen de Estados Unidos, China, Francia, Suiza y Suecia. Cada ventilador tiene un costo de entre $27,000 y $37,000, para una inversión total de casi $10 millones. El Centro de Atención para Pacientes con COVID-19 está a días u horas de llegar a su capacidad máxima. Su director, Roberto Aguilar, califica como frustrante ver que las personas no atienden el llamado de las autoridades de salud. Es frustrante ver que lo tuvimos tan a la mano, hacer las cosas bien y que la gente no hizo caso, que la gente hizo fiestas, que la gente de repente se confió a pesar de que se les siguió diciendo que no confiaran. Esto no es una cuestión de que el gobierno haya abierto, las cosas. Las cosas se abrieron, pero para que la gente se portara mal. El problema es que la gente se empezó a portar mal con las cosas abiertas. Y ahí es donde la cosa falla, ¿verdad? Es frustrante, yo siento mucho miedo por mis papás, por ejemplo. Estas son las palabras de Roberto Aguilar, director del CENARE, en donde se encuentra el Centro de Atención de Pacientes con COVID-19, SEACO.
El médico afirma que estamos en un momento que dentro del marco del respeto se debe de desconfiar de todas las personas. Todos los que vean afuera de su burbuja están infectados. Así es como hay que pensar. Hay que desconfiar de absolutamente todo el mundo. Hay que ver a todo el mundo como personas que todos tienen COVID. Y por lo tanto, si esa persona tocó algo y usted la tocó, limpiarse las manos, echarse alcohol, usar la mascarilla. La mascarilla es muy importante, nos protege. Hay gente que ahorita veo que en redes sociales y todo está teniendo resistencia para usar la mascarilla. Eso es algo que es egoísmo hacia las demás personas. Porque si fuera que si yo no uso la mascarilla, pues yo plasmo mi destino, pues está bien. Al final es mi destino, pero el problema es que estoy también afectando el destino de los demás. A días u horas de que este centro especializado llegue a su capacidad máxima de 88 personas, el doctor Aguilar menciona que quizás las autoridades deberían tener una política más estricta en el uso de mascarillas, como una forma de poner freno a este aumento desmedido de casos. Con un sistema colapsado, la mortalidad no es la misma. Las personas empiezan a tener dificultades para accesar a lo que necesitan, y ahí empiezan a morir personas, y eso no es algo de Costa Rica, eso está pasando en todo el mundo y está pasando en los países más poderosos, en los países con sistemas de salud más robustos, y no lo han logrado. Este virus no es un virus de mentira. A nosotros nos quiere mucho la Virgen de los Ángeles, pero no tenemos ningún manto protector que la gente piensa que tenemos, que no nos va a pasar nada. Tenemos la misma vulnerabilidad que tiene el resto del mundo, y si tenemos el mismo comportamiento fallido que ha tenido muchos países del mundo, vamos a tener los mismos resultados. El especialista lamenta que muchas personas hayan tomado el final de la primera oleada como un triunfo absoluto y se confiaran. De allí que hayan abandonado el confinamiento y las normas de distanciamiento, lo que causó que esta segunda ola pandémica golpeara más fuerte al sistema hospitalario. El aislamiento domiciliar y restricciones para los pacientes positivos por COVID-19 van desde encerrarse en un cuarto solo hasta limpiar el inodoro con cloro cada vez que se utiliza. El Ministerio de Salud afirma que son medidas necesarias para controlar la propagación de este virus. Contagiarse de COVID-19 va más allá de la sintomatología y el peligro a nuestra salud. Contraer esta enfermedad amerita un cambio en la vida de las personas. Así nos los contó una paciente recuperada de COVID-19, quien prefirió no dar a conocer su nombre por la seguridad de su familia. Improvisamos un pequeño cuarto en la parte trasera, en el cuarto de pilas. Ahí tenemos un baño fuera de la casa con unas cobijas y improvisamos un pequeño cubículo. Ahí estuve prácticamente sentada día y noche para no entrar a la casa, no tener contacto con mis hijos. Ahí pasaba las horas, día y noche, no me levantaba solamente para ir al servicio y para bañarme. Ahí me alcanzaban la comida, pero fue muy duro. Estas medidas que ella tomó por iniciativa propia se incluyen en los lineamientos que el Ministerio de Salud instauró desde el 6 de marzo, entre los que figuran: el paciente permanecerá en una habitación con la puerta cerrada, deberá disponer de un baño de uso exclusivo o en su defecto deberá ser limpiado con cloro cada vez que sea utilizado por el paciente. Se recomienda disponer de utensilios de aseo de uso individual. Lavar la ropa de las personas enfermas con detergentes habituales de 60 a 90 grados de temperatura. Guantes, pañuelos, mascarillas y cualquier otro residuo se eliminarán en un cubo de basura dispuesto en la habitación. Los cubiertos y demás utensilios reutilizables se lavarán con agua caliente y jabón o preferiblemente en el lavavajillas. Además, las superficies que se tocan con frecuencia, el baño y el inodoro, deben ser limpiadas con material desechable y desinfectadas diariamente. La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con mascarilla y guantes. Además, tras realizar esta limpieza, se deberá efectuar higiene de manos. Sobre la importancia de seguir estas recomendaciones nos habla el doctor Roberto Arroba, quien es coordinador nacional de influenza y otros virus respiratorios del Ministerio de Salud. Si yo soy positivo por el virus y yo tengo desechos y los saco, digamos, como cualquier otro desecho, puede haber un riesgo de que las personas que están recolectando la basura o los desechos sólidos
podrían eventualmente infectarse. Vean lo que pasó en la Municipalidad de San José, que un grupo de personas que se dedican a esto pues ya dieron positivos y todas las implicaciones laborales que va a tener. Vamos a ver, el tema del virus que pueda sobrevivir mucho tiempo o poco tiempo va a depender de las condiciones del ambiente, va a depender de las superficies donde está el virus, sí, depende de muchos factores. Entonces, lo que tendríamos que hacer es seguir estas recomendaciones para minimizar el riesgo de que vayamos a tener un contagio. Ya no solo de las personas que habitan en mi casa, sino vecinos o personas que también tienen que ver con el tema de la recolección de la basura. El experto recalca que estas medidas son esenciales para controlar el progreso del virus y violarlas o romperlas causa un peligro para la salud pública. Desgraciadamente hemos visto en los últimos días ver que hay fiestas en casas, que hay cumpleaños, que van a la playa. Es decir, estas cosas no deberían de hacerlas por el riesgo que ya hay de por sí de que tenemos el COVID en el país. Ya el área metropolitana, el gran área metropolitana tiene transmisión de COVID. Entonces es muy importante que las personas sigan las recomendaciones, tratar de no salir en la medida de lo posible de la casa. Si pueden hacer teletrabajo, que hagan teletrabajo. Si tienen que ir a hacer alguna compra, bueno, que vaya una persona. Obviamente que no esté con una orden sanitaria. Tendría que ir un familiar o algún vecino o algún amigo a que les hagan las compras en caso de que una persona no pudiera salir. Y pues esto al menos nos garantiza que la cadena de transmisión la podamos estar cortando. Si no, obviamente vamos a tener más y más casos. En Costa Rica, las más de 3.000 personas que son casos activos de COVID-19 tienen la obligatoriedad de cumplir con estas medidas y la orden sanitaria, si no se exponen a una multa superior a los 2 millones de colones. Los privados de libertad fabrican miles de mascarillas reutilizables para su protección y la del personal penitenciario. Los cubrebocas cumplen con las especificaciones del Ministerio de Salud. Los privados de libertad del Centro de Atención Institucional CAI de Limón y el CAI Jorge Arturo Montero en San Rafael de Alajuela confeccionan más de 14.000 mascarillas reutilizables para la población penitenciaria. La iniciativa surgió de los comités de privados de libertad de la dirección de estos centros penales, indicó la viceministra de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia y Paz, Diana Posada. Tenemos un plan piloto para que las mujeres privadas de libertad en el Vilma Curling confeccionen mascarillas de tela para nuestro personal penitenciario. Las crisis siempre traen cosas buenas a pesar de que tengamos momentos difíciles como país, y es justamente sumarnos a la creatividad y a la innovación para resolver y atender la emergencia y aportar un granito de arena al país. El Ministerio de Justicia y Paz está muy contento de poder sumarse a estos esfuerzos. Por su parte, la directora del CAI de Limón, Giovanna Cleland, dijo que se aprovecha el talento humano y las habilidades en costura que tienen los privados de libertad para promover el proyecto de la elaboración de 3.000 mascarillas higiénicas. Una vez confeccionadas, desinfectadas y empaquetadas, se les entregarán 3 unidades de mascarillas reutilizables a los privados de libertad con el fin de que las utilicen en los distintos procesos del centro penal. Los privados de libertad del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero en San Rafael de Alajuela elaborarán 10.000 mascarillas para repartirlas entre sus compañeros y además confeccionarán 700 cubrebocas para los policías penitenciarios. Por su trabajo, las personas privadas de libertad reciben un incentivo que les sirve para ayudar económicamente a sus familias. El pasado 4 de julio se conmemoró el Día de los Felinos Silvestres. Este video del programa Jaguar de la Universidad Nacional le rinde un tributo a los principales habitantes de nuestros ecosistemas. El 4 de julio se conmemoró el Día Nacional del Felino Silvestre. En nuestro país habitan 6 especies distintas de felinos silvestres. Este video del programa Jaguar de la Universidad Nacional nos explica su importancia para el ecosistema y nos muestra su belleza.
Los felinos silvestres regulan a otras especies de mamíferos como sus presas, evitando que incrementen en número, manteniendo así el equilibrio de los bosques. Su belleza y misticismo los hace especiales para los humanos. Vamos a una pausa comercial. Quédese que enseguida volvemos con más noticias. Sus productos y servicios del BCR están a solo un formulario de distancia. Aquí podrá solicitar la clave dinámica, apertura de cuentas, ahorro automático, solicitar su tarjeta de crédito, entre otros. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil desde la comodidad de su casa. Somos el Banco de Costa Rica. Quédese en casa. Si usted es parte de un medio regional o simplemente quiere compartir información de su comunidad, escríbanos a costarricanoticiasregional@gmail.com y sea parte del único noticiero colaborativo creado por los medios regionales y alternativos de Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros. El Ministerio de Hacienda le informó al Ministerio de Educación Pública que debe reducir inmediatamente 223.000 millones de colones del presupuesto de este año. De acuerdo con Hacienda, se debe eliminar el 100% del presupuesto disponible para los viajes al exterior y sus viáticos, las capacitaciones, las recepciones, los protocolos y la publicidad y propaganda. Además, le pidieron al MEP eliminar un 75% de los saldos disponibles de las partidas de transportes dentro del país y viáticos. También deben recortar un 50% de las partidas en información, transporte de bienes y otros servicios. Por su parte, en el campo de remuneraciones, el MEP informó que únicamente devolverá el contenido presupuestario de 164 plazas vacantes al Ministerio de Hacienda. La Unión Nacional de Gobiernos Locales inició un proceso de diálogo con el gobierno este lunes. Esto luego de que el MOP anunciara un rebajo del 70% al presupuesto de las municipalidades que se destina a la atención de caminos debido a la crisis de la pandemia. Las autoridades del gobierno y de la Unión Nacional de Gobiernos Locales tuvieron un encuentro este lunes para discutir sobre el rebajo de hasta un 70% del presupuesto que se destina a municipalidades para la atención de caminos. La decisión fue comunicada por el gobierno y se debe a los ajustes presupuestarios que realiza el Poder Ejecutivo en el marco de la atención de la pandemia COVID-19. Así explicó la directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales los detalles de este encuentro. Ayer nos reunimos con el señor presidente para iniciar un diálogo correspondiente a la nota que nos enviaron el viernes pasado, donde nos anuncian una afectación del 70% de rebajo en la ley que se le gira del gobierno a las municipalidades para la atención de la red vial cantonal. Hemos solicitado información importante porque somos claros de que por el consumo y debido a la baja del consumo, las municipalidades van a recibir menos recursos. La directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales detalló que a pesar de que el gobierno planteó que sería un rebajo del 70%, este porcentaje aún está en discusión. Ayer hubo una propuesta de parte del gobierno que estamos canalizando con las autoridades locales para buscar un acercamiento y lo que pretendemos siempre es darle un buen servicio a la ciudadanía, que no se afecte la mejora. Ambas partes se reunirán de nuevo este jueves para continuar con la negociación.
El Gobierno de la República y el Banco Central solicitaron a los diputados aprobar durante el mes de julio un préstamo con el Fondo Monetario Internacional por $508 millones. La finalidad es acceder a los préstamos más altos que permitan solventar las necesidades de Costa Rica en el año 2021. Los diputados tienen una nueva tarea, que según el Gobierno de la República y el Banco Central es vital para nuestra economía. Se trata de la aprobación de un préstamo por $508 millones provenientes del Fondo Monetario Internacional. Y es que el Gobierno de la República y el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, enviaron una carta a los legisladores que integran la Comisión de Asuntos Hacendarios, así como a los jefes de fracción, diputados independientes y demás, solicitando la celeridad en este tema, inclusive dejando claro que debería darse la aprobación del crédito antes de finalizar el mes de julio. Este préstamo consiste en un instrumento financiero rápido y la idea del gobierno es darle el aval pronto para poder comenzar las negociaciones con el FMI para un acuerdo que permita acceder al país a montos importantes que buscarán financiar las necesidades de Costa Rica en el 2021. La aprobación del instrumento de financiamiento rápido con el Fondo Monetario Internacional por $508 millones es fundamental en la ruta de financiamiento fiscalmente responsable para el 2020. Además, es la llave para avanzar en la negociación del acuerdo stand-by que permitirá cubrir las necesidades brutas de financiamiento del 2021, que se estiman al día de hoy en un total del 14,5% del Producto Interno Bruto. Ambos instrumentos son clave para afianzar la sostenibilidad fiscal en el corto y mediano plazo. El instrumento de financiamiento rápido, como su nombre lo indica, es un crédito de rápido desembolso que el FMI tramitó y aprobó en pocas semanas para que el gobierno de Costa Rica pudiera contar cuanto antes con recursos para enfrentar las consecuencias de la pandemia. El IFR es fundamental para el país, pues además de contribuir al financiamiento responsable del gobierno en este año 2020, representa un voto de confianza del FMI en el marco de políticas macroeconómicas del país. Instamos por ello respetuosamente a las señoras diputadas y los señores diputados a su aprobación en el mes de julio, de forma tal que el país pueda solicitar formalmente y avanzar en la negociación de un acuerdo stand-by de más largo plazo con el FMI. Bueno, pero ¿qué piensan los diputados sobre esta propuesta que hace el gobierno? El gobierno, muy propio del estilo del Partido de Acción Ciudadana, enciende las alarmas para que se venga a apagar en la Asamblea Legislativa un incendio que ellos provocaron y que alimentan todos los días con pésimas decisiones para administrar el dinero de todos los costarricenses. El gobierno es irresponsable y por eso no se le puede aprobar un préstamo por $508 millones del Fondo Monetario Internacional y de $300 millones del Banco Mundial, porque no ha dicho cuál es el recorte del presupuesto, no ha dicho cómo va a reactivar la economía, no ha dicho cómo generar empleo, no ha dicho cómo dejar de que el costarricense pase hambre y esté en la pobreza. Es por eso que el PAC quiere quebrar a Costa Rica y es por eso que el Partido Nueva República no lo va a permitir. Ha visto con la responsabilidad que corresponde en la Asamblea Legislativa, deberá llevar pesos y contrapesos del Poder Ejecutivo que realmente denoten o definan el derrotero claro de la ruta que tiene el país en materia macroeconómica, que le dé una visión absolutamente con luz larga al país de a dónde estamos y a dónde vamos a llegar con esta propuesta del Fondo Monetario Internacional. Desde el gobierno señalan a los diputados que a la vez que solicitan la aprobación de este préstamo con celeridad, ellos presentarán el presupuesto extraordinario el próximo 13 de julio, donde se presentará un recorte del presupuesto de al menos un 1% del Producto Interno Bruto. Esta semana inició la encuesta nacional de hogares para obtener información de 13,000 viviendas y detalles sobre las condiciones de vida en época de pandemia. 161 funcionarios del INEC trabajarán en la recolección de datos para la encuesta nacional de hogares que inició este lunes y concluirá el 7 de agosto. Con la encuesta se busca obtener detalles de 13,440 viviendas distribuidas en todo el territorio nacional, conocer el nivel educativo, la situación de empleo y aseguramiento, así como los ingresos en los hogares, lo que permitirá dar cuenta de los niveles de la pobreza y desigualdad en los que se encuentra el país.
Este año además investigará las condiciones de vida en época de pandemia, así como los servicios de cuidado, el cual busca ampliar el conocimiento sobre la oferta de servicios brindados a la niñez y la inseguridad alimentaria, el cual responde a la necesidad de tener una medición del hambre desde la dimensión de acceso. Los funcionarios del INEC recolectarán los datos casa por casa, con excepción de las zonas de alerta naranja, y afirman que se tomarán estrictos cuidados para la protección tanto del personal como de los informantes. 28 policías de la Fuerza Pública colaborarán con los oficiales de tránsito ante sus competencias de un inspector de tránsito. Son miembros de la Fuerza Pública que fueron preparados y formados para servir como inspectores, por lo cual podrán iniciar con dicha labor luego de haber sido juramentados. Los agentes fueron seleccionados de diferentes unidades y delegaciones policiales del país para dar respaldo a las funciones de ambos cuerpos policiales en todo el territorio nacional. El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, destacó que se impulsó este proceso desde que se aprobó el proyecto de ley, por lo cual aprovechó para agradecer a los diputados y diputadas. El jerarca de seguridad también enfatizó que se efectuó un trabajo riguroso en la reglamentación de este sistema. Ellos están integrados en su mayoría de los distintos grupos de apoyo operacional, de manera que van a estar directamente en las operaciones. Por supuesto que vamos a dar prioridad al trabajo que ellos van a realizar en las operaciones de control de restricción vehicular, pero pueden realizar cualquier otra función de apoyo que necesite la Dirección Regional e incluso la Policía de Tránsito en la zona. Y ahora en estos temas que estamos atendiendo de la pandemia, pues viene a ser otro músculo para poder tener mayor control y mayor fiscalización en diferentes puntos del país. Hay lugares donde o tenemos presencia de tránsito en una hora o en otra hora, y lamentablemente algunos conductores creen que ellos únicamente van a obedecer cuando hay una autoridad de tránsito. Ahora que tenemos compañeros de seguridad pública activos que pueden también hacer boletas de tránsito, pueden hacer diferentes funciones, incluyendo conductores en estado de ebriedad, ser detenidos y trasladados ante el Ministerio Público. Esto va a fortalecer varios aspectos, no solamente en sí los controles, la seguridad vial, sino que nos va a ayudar también con los temas de accidentabilidad en las vías públicas. En las informaciones internacionales, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este martes que dio positivo al nuevo COVID, pero asegura que se encuentra perfectamente bien, con síntomas leves, y acaba de salir el resultado positivo del test, anunció el mandatario de 65 años en una entrevista televisiva desde la residencia oficial en Brasilia, donde dice estar tratándose con medicamentos. Bolsonaro relató que empezó a sentirse mal el domingo y el lunes empeoró, sintiendo cansancio, indisposición y fiebre de 38 grados, por lo que sus médicos le recomendaron practicarse el examen. El presidente ultraderechista ha minimizado la enfermedad desde el inicio de la pandemia y ha participado en varios eventos públicos sin utilizar mascarilla, además de criticar las medidas de aislamiento social implementadas en varios estados debido a su impacto económico. Estoy bien y tranquilo, afirmó, dando varios pasos atrás y quitándose la mascarilla para mostrar su rostro ante las cámaras. En los últimos días, Bolsonaro vetó varios artículos de la ley sobre el uso de mascarillas en lugares públicos para enfrentar la pandemia en Brasil, segundo país en número de muertos y casos confirmados después de Estados Unidos. Según el último balance oficial de este lunes, 1.6 millones de personas fueron contaminadas y 65.487 murieron de COVID-19 en Brasil. Ahora nos vamos hasta Colombia, porque la explosión de un cisterna con combustible dejó una decena de fallecidos y medio centenar de personas heridas. La explosión de un camión de combustible en Colombia dejó medio centenar de heridos y casi una decena de personas murieron calcinadas, según informaron el lunes las autoridades. El accidente ocurrió mientras decenas de personas saqueaban el vehículo volcado cerca del empobrecido municipio de Pueblo Viejo, entre las ciudades de Barranquilla y Santa Marta. Según el gobierno del departamento de Magdalena, el camión salió de la vía al parecer por un microsueño del conductor. Los lesionados tienen quemaduras de segundo y tercer grado que comprometen el 60 y 70% de sus cuerpos y fueron trasladados a centros asistenciales cercanos. La precariedad del poblado se extiende además a todo el departamento de Magdalena, que carece de unidades médicas especializadas para atender pacientes quemados. El ejército mexicano libra otra batalla, la atención del COVID-19. Este es un avión del ejército mexicano.
Los militares a bordo combaten el narcotráfico y son expertos en la atención de desastres, pero ahora tienen un nuevo frente de batalla contra el nuevo coronavirus. El carguero transporta 12 toneladas de medicamentos, equipo de protección para personal sanitario, así como oxímetros y ventiladores para pacientes críticos. Yo creo que es un esfuerzo muy grande dentro de la aplicación del plan N3 que está estableciendo la Secretaría de la Defensa Nacional con el fin de coadyuvar en la contingencia de la aplicación del COVID-19. El plan de N3 es una estrategia de auxilio a la población en casos de desastre diseñada en 1965. En apenas día y medio, los militares deben hacer entregas a las ciudades de La Paz, Mexicali, Tijuana, Hermosillo y Culiacán, todas en el norte del país. Solo el trayecto a La Paz demora 2 horas y media. Al llegar a cada punto, se revisa la temperatura de la tripulación y se descarga el equipo. El avión reabastece combustible y parte inmediatamente a su siguiente destino. Una monumental tarea que nos han asignado, al igual que todo el sistema de salud, para proyectar en acciones específicas para resguardar la salud de los habitantes. Entregar insumos médicos es solo una de las tareas del ejército mexicano en esta crisis. Antes reconvirtieron hospitales militares y varios cuarteles para atender a enfermos de COVID-19. También vigilan centros de salud y fabrican batas y uniformes quirúrgicos. Sin embargo, su relación entre militares y civiles se ha complicado desde 2006, luego de que fueran involucrados por el gobierno en un polémico operativo antidrogas durante el que han sido señalados de violaciones de los derechos humanos. Nos sentimos muy satisfechos de poder apoyar de manera eficiente los trabajos logísticos para precisamente proveer insumos médicos, no solamente a las unidades médicas militares, hospitales militares, sino también incluso a hospitales civiles. Pese a su experiencia para enfrentar emergencias como huracanes y terremotos, el escenario que plantea el nuevo coronavirus es difícil. México acumula más de 257,000 contagios y supera las 30,000 muertes por COVID-19, con lo que se convirtió en el quinto país más enlutado del mundo. 5 millones de australianos de nuevo confinados por crecimiento de casos de coronavirus. Confinamiento en la segunda ciudad más poblada de Australia. Los habitantes de Melbourne deben quedarse en sus hogares a partir del martes y por al menos 6 semanas. El anuncio se produjo luego de que se divulgara que en las últimas 24 horas hubo 191 nuevos casos de la pandemia del nuevo coronavirus en la ciudad. This is real. And we're in this position. Esto es real. Estamos en esta posición, no podemos cambiar muchas cosas. Todo lo que podemos hacer es cambiar nuestro comportamiento. Recordar que esto no discrimina según la edad o el código postal. No discrimina según la religión, no discrimina en base a nada. Este virus es muy infeccioso y jóvenes y ancianos, sanos y enfermos terminarán siendo víctimas si no lo hacemos todos nosotros, cada uno de nosotros. All of us. Every one of us. El nuevo confinamiento prevé el cierre de centros educativos, mientras que restaurantes y cafés solo podrán vender comidas y bebidas para llevar. La medida se suma al aislamiento del estado de Victoria, que cerró desde la mañana del martes las fronteras con el resto del país. Estas son las restricciones más estrictas adoptadas en Australia desde el comienzo de la pandemia en diciembre. El gobierno de Hong Kong advierte que aplicará rigurosamente su nueva ley de seguridad. El gobierno de Hong Kong lanzó una advertencia a los opositores radicales el lunes, una semana después de que Pekín impusiera la controvertida nueva ley de seguridad. El gobierno de Hong Kong implementará rigurosamente esta ley. Y advierto a sus radicales que no intenten violar esta ley o cruzar la línea roja, porque las consecuencias de violar esta ley son muy serias. Lam combinó advertencias y garantías para los 7,5 millones de residentes de la ciudad semiautónoma. No obstante, la funcionaria negó las acusaciones de que la ley sofocaría las libertades. Con seguridad esto no es pesimismo para Hong Kong. Estoy segura de que con el paso del tiempo y con los hechos expuestos, la confianza crecerá en un país, dos sistemas y el futuro de Hong Kong. El modelo Un país, dos sistemas permite a Hong Kong mantener ciertas libertades y autonomía con relación a China continental. La Ley de Seguridad Nacional es el cambio más radical en el funcionamiento de Hong Kong desde que el Reino Unido devolvió el territorio a China en 1997.
El contenido de la ley se mantuvo en secreto para los habitantes de Hong Kong hasta el momento en que se impuso hace unas semanas sin pasar por la legislatura de la ciudad. El texto se enfoca en delitos en 4 categorías: subversión, secesión, terrorismo y confabulación con fuerzas extranjeras, y otorga jurisdicción a China en algunos casos especialmente graves. El gobierno de Hong Kong ha dejado en claro que abogar por la independencia de una mayor autonomía es ahora ilegal, y ya se han realizado al menos 10 arrestos bajo la nueva ley. Habitantes han eliminado sus cuentas de las redes sociales. Las empresas han retirado pancartas de protesta, mientras que las bibliotecas y escuelas han suprimido ciertos libros de sus estantes. Vamos a una pausa comercial. Quédese que enseguida volvemos con más noticias. Ventanas al mundo. ¿Qué ves por tu ventana? Miles de niños y niñas de América Latina y el mundo compartieron sus dibujos para mostrarnos sus miradas. Ya se puede recorrer la muestra virtual. Ingresa a www.ventanasalmundo.com y descubre las miradas de los niños y niñas de todo el planeta. Ventanas al Mundo, una iniciativa de Paca Paca con el apoyo de UNICEF y TAL. En nuestro espacio Arte 13, inauguramos el Festival de Ópera Online con la prestigiosa obra de Verdi, La Traviata. El domingo 5 de julio a las 2:30 de la tarde, con repetición el viernes 10 a las 9 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Muy buenos días, bienvenidos a la primera edición de Costa Rica Noticias. Eise Chacón Cordero les saluda. De inmediato los invitamos a ver nuestros titulares. Seis cuarterías de San José han presentado casos de personas contagiadas con COVID-19. Fuerza Pública reportó 138 incidentes por escándalos musicales y aglomeraciones en Heredia el pasado fin de semana. El Ministerio de Educación Pública debe reducir 223.000 millones de colones del presupuesto de este año. La Unión Nacional de Gobiernos Locales inició un proceso de diálogo con el gobierno este lunes. En el detalle de las informaciones, actualmente la Policía de San José contabiliza más de 400 cuarterías en toda la capital. De estas, las personas que se desean pasar la noche en estos lugares pagan entre 500 y 1.000 colones por el uso de una espuma para dormir. Niños, adultos mayores y personas con problemas de adicción son parte de la población que prácticamente reside en las 400 cuarterías que existen en San José, según constató Costa Rica Noticias en un recorrido que realizó junto a personeros de la Policía Municipal de San José en la capital. Según las estadísticas de estas 400 cuarterías, 6 han presentado casos de personas positivas con COVID-19, por lo que entre 200 y 250 personas se mantienen totalmente aisladas, según indicaron en la Policía Municipal. Bueno, de momento tenemos 6 cuarterías identificadas y a las que se le está dando algún seguimiento por parte de la Policía Municipal. Cada vez que se nos alerta de que en una cuartería alguna persona ha dado positivo, la Policía Municipal de inmediato procede a acordonar ese espacio, el frente de cada inmueble. Y es que según las autoridades, este tipo de asentamientos presentan condiciones prácticamente inhumanas para hospedar personas. Sabemos que las condiciones en las que están durmiendo o viviendo estas personas son circunstancias o situaciones en las que cuentan con recursos muy básicos, con servicios muy básicos y muchos de ellos compartidos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que
30, 40 personas están compartiendo lo que es el espacio de la ducha, el servicio sanitario y también no solamente adultos, sino que también hay menores de edad, ¿verdad? Niñas, niños, etcétera, que también tienen que hacer uso de esos espacios. Aquí hay unos que vienen y dan que 500 colones, pero lo que se ayuda aquí son 1000 colones, la dormida y su cenita. Ya, eso es todo. El pasado fin de semana, en una de estas 6 cuarterías que hoy están en vigilancia, se reportó la muerte de uno de los residentes. En este lugar actualmente se encuentran 52 personas esperando los resultados del testeo que ya realizó el Ministerio de Salud. Estamos esperando lo del Ministerio 48 horas que mañana, que ya vinieron a hacer los exámenes y todo. ¿Ya les hicieron las pruebas a todos? Todo ya. ¿Y de las 52 personas adentro cómo están? ¿Cuál es el estado? Todos estamos normales, todos estamos normales. El hombre cayó ahí, no aquí adentro. ¿Por qué funcionan estas cuarterías a pesar de saber que las condiciones donde viven estas personas son totalmente insalubres? No hay una regulación, no hay una norma que regule este tipo de actividad comercial. Son actividades muy informales y no pagan ningún tipo de patente ni realizan ninguna declaración a los entes estatales. Durante la conferencia de prensa de este martes, el equipo de Costa Rica Noticias consultó al gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, el doctor Mario Ruiz, quien además fue el único funcionario presente en la conferencia, sobre la posibilidad de crear centros de atención para atender a esta población. El COVID lo que está reflejando es condiciones sociales que tal vez han estado ahí siempre, pero no las hemos querido ver. El hecho de que haya cuarterías con hasta 50 personas viviendo ahí es un hecho que ha estado desde hace mucho tiempo y en algún momento aprendimos a convivir con eso como sociedad, pero una cuartería implica un riesgo de contagio altísimo. Es una decisión de la comisión en realidad que se toma integralmente, pero por el momento yo no descarto ninguna opción. Consultamos al Ministerio de Salud cuántas pruebas de COVID-19 se han realizado en las cuarterías del gran área metropolitana. Sin embargo, nos señalaron que no cuentan con esa segregación, ya que llevan un conteo total de las pruebas en el país. La Fuerza Pública reportó 138 incidentes por escándalos musicales y aglomeraciones en Heredia el pasado fin de semana. Estas cifras se enmarcan dentro de los 1.305 reportes que recibió el 911 por este tipo de actividades sociales, según informó el ministro de Seguridad, Michael Soto. La Fuerza Pública de Heredia tuvo que intervenir una fiesta, un escándalo o por el incumplimiento del aforo de los locales comerciales cada 30 minutos el fin de semana. La ardua jornada en Heredia fue parte de los 1.305 reportes de este tipo que la policía atendió durante esos días en todo el país. Efectivamente, el fin de semana aquí en la provincia de Heredia, la Fuerza Pública tuvo mucho trabajo, más de 100 llamadas por escándalos musicales, fiestas y otros. Sí hemos, lógico, controlado las que se dan, que son muy pocas, y también hemos hecho un trabajo conjunto en la seguridad ciudadana, que es muy importante porque muchos de los negocios en estos momentos quedan casi la mayoría cerrados y entonces tenemos que trabajar ese campo. A pesar de la labor de la policía y de tener que trasladarse hasta el sitio del incidente, las personas intentaron evadir esa atención que la policía pretendía dar. Ejemplo, apagaron las luces, bajaban los escándalos o no salían de la vivienda, aduciendo que se trataba de la burbuja familiar. Los mismos fueron atendidos en la mayoría cuando llegaban las unidades policiales. No salían, apagaban las luces, desconectaban los ruidos. Eso se ha venido dando ya casi todos los fines de semana. Pero es un trabajo que tenemos que seguir haciendo y vamos a continuar realizando. Otras 3.303 llamadas del fin de semana en todo el país se trataron de incumplimientos a otras medidas sanitarias.
La Caja Costarricense de Seguro Social ha recibido 22 de los 311 ventiladores que compró de emergencia para afrontar la pandemia. Las compras se realizaron en marzo anterior. Sin embargo, las empresas contratadas han pedido prórrogas debido a la alta demanda mundial de estos artículos. La Caja Costarricense de Seguro Social compró 311 ventiladores en marzo anterior. Sin embargo, hasta la fecha solo han recibido 22 de ellos, según lo detalló este martes en conferencia de prensa el gerente general de la Caja Costarricense de Seguro Social, Mario Ruiz. La compra de estos ventiladores se realizó con el objetivo de equipar a la institución con estos dispositivos que son fundamentales para la atención de pacientes graves con COVID-19. Los mismos que les dije el otro día, de los 300 que se hizo la compra, han llegado 22 que en estos momentos se están utilizando en el SEACO. Las empresas que fueron contratadas para proveer los ventiladores han pedido prórrogas debido a la gran demanda mundial que hay en el mercado. De acuerdo con el ente asegurador, los equipos contratados vienen de Estados Unidos, China, Francia, Suiza y Suecia. Cada ventilador tiene un costo de entre $27,000 y $37,000, para una inversión total de casi $10 millones. El Centro de Atención para Pacientes con COVID-19 está a días u horas de llegar a su capacidad máxima. Su director, Roberto Aguilar, califica como frustrante ver que las personas no atienden el llamado de las autoridades de salud. Es frustrante ver que lo tuvimos tan a la mano, hacer las cosas bien y que la gente no hizo caso, que la gente hizo fiestas, que la gente de repente se confió a pesar de que se les siguió diciendo que no confiaran. Esto no es una cuestión de que el gobierno haya abierto, las cosas. Las cosas se abrieron, pero para que la gente se portara mal. El problema es que la gente se empezó a portar mal con las cosas abiertas. Y ahí es donde la cosa falla, ¿verdad? Es frustrante, yo siento mucho miedo por mis papás, por ejemplo. Estas son las palabras de Roberto Aguilar, director del CENARE, en donde se encuentra el Centro de Atención de Pacientes con COVID-19, SEACO. El médico afirma que estamos en un momento que dentro del marco del respeto se debe de desconfiar de todas las personas. Todos los que vean afuera de su burbuja están infectados, así es como hay que pensar. Hay que desconfiar de absolutamente todo el mundo, hay que ver a todo el mundo como personas que todos tienen COVID. Y por lo tanto, si esa persona tocó algo y usted la tocó, limpiarse las manos, echarse alcohol, usar la mascarilla es muy importante, nos protege. Hay gente que ahorita veo que en redes sociales y todo está teniendo resistencia para usar la mascarilla. Eso es algo que es egoísmo hacia las demás personas. Porque si fuera que si yo no uso la mascarilla, pues yo plasmo mi destino, pues está bien. Al final es mi destino, pero el problema es que estoy también afectando el destino de los demás. A días u horas de que este centro especializado llegue a su capacidad máxima de 88 personas, el doctor Aguilar menciona que quizás las autoridades deberían tener una política más estricta en el uso de mascarillas, como una forma de poner freno a este aumento desmedido de casos. Con un sistema colapsado, la mortalidad no es la misma. Las personas empiezan a tener dificultades para accesar a lo que necesitan. Y ahí empiezan a morir personas y eso no es algo de Costa Rica, eso está pasando en todo el mundo y está pasando en los países más poderosos, en los países con sistemas de salud más robustos y no lo han logrado. Este virus no es un virus de mentira, a nosotros nos quiere mucho la Virgen de los Ángeles, pero no tenemos ningún manto protector que la gente piensa que tenemos, que no nos va a pasar nada. Tenemos la misma vulnerabilidad que tiene el resto del mundo y si tenemos el mismo comportamiento fallido que ha tenido muchos países del mundo, vamos a tener los mismos resultados. El especialista lamenta que muchas personas hayan tomado el final de la primera oleada como un triunfo absoluto y se confiaran. De allí que hayan abandonado el confinamiento y las normas de distanciamiento, lo que causó que esta segunda ola pandémica golpeara más fuerte al sistema hospitalario. El aislamiento domiciliar y restricciones para los pacientes positivos por COVID-19 van desde encerrarse en un cuarto solo hasta limpiar el inodoro con cloro cada vez que se utiliza. El Ministerio de Salud afirma que son medidas necesarias para controlar la propagación de este virus. Contagiarse de COVID-19 va más allá de la sintomatología y el peligro a nuestra salud. Contraer esta enfermedad amerita un cambio en la vida de las personas.
Así nos los contó una paciente recuperada de COVID-19, quien prefirió no dar a conocer su nombre por la seguridad de su familia. Improvisamos un pequeño cuarto en la parte trasera, en el cuarto de pilas. Ahí tenemos un baño fuera de la casa con unas cobijas y improvisamos un pequeño cubículo. Ahí estuve prácticamente sentada día y noche para no entrar a la casa, no tener contacto con mis hijos. Ahí pasaba las horas, día y noche, no me levantaba solamente para ir al servicio y para bañarme. Ahí me alcanzaban la comida, pero fue muy duro. Estas medidas que ella tomó por iniciativa propia se incluyen en los lineamientos que el Ministerio de Salud instauró desde el 6 de marzo, entre los que figuran: el paciente permanecerá en una habitación con la puerta cerrada, deberá disponer de un baño de uso exclusivo o, en su defecto, deberá ser limpiado con cloro cada vez que sea utilizado por el paciente. Se recomienda disponer de utensilios de aseo de uso individual. Lavar la ropa de las personas enfermas con detergentes habituales de 60 a 90 grados de temperatura. Guantes, pañuelos, mascarillas y cualquier otro residuo se eliminarán en un cubo de basura dispuesto en la habitación. Los cubiertos y demás utensilios reutilizables se lavarán con agua caliente y jabón, o preferiblemente en el lavavajillas. Además, las superficies que se tocan con frecuencia, el baño y el inodoro, deben ser limpiadas con material desechable y desinfectadas diariamente. La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con mascarilla y guantes. Además de realizar esta limpieza, se deberá efectuar higiene de manos. Sobre la importancia de seguir estas recomendaciones nos habla el doctor Roberto Arroba, quien es coordinador nacional de influenza y otros virus respiratorios del Ministerio de Salud. Si yo soy positivo por el virus y yo tengo desechos y los saco, digamos, como cualquier otro desecho, puede haber un riesgo de que las personas que están recolectando la basura o los desechos sólidos podrían eventualmente infectarse. Vean lo que pasó en la Municipalidad de San José, que un grupo de personas que se dedican a esto pues ya dieron positivos, y todas las implicaciones laborales que va a tener. Vamos a ver, el tema del virus que pueda sobrevivir mucho tiempo o poco tiempo va a depender de las condiciones del ambiente, va a depender de las superficies donde está el virus, sí, depende de muchos factores. Entonces, lo que tendríamos que hacer es seguir estas recomendaciones para minimizar el riesgo de que vayamos a tener un contagio. Ya no solo de las personas que habitan en mi casa, sino vecinos, o personas que también tienen que ver con el tema de la recolección de la basura. El experto recalca que estas medidas son esenciales para controlar el progreso del virus y violarlas o romperlas causa un peligro para la salud pública. Desgraciadamente hemos visto en los últimos días ver que hay fiestas en casas, que hay cumpleaños, que van a la playa. Es decir, estas cosas no deberían de hacerlas por el riesgo que ya hay de por sí de que tenemos el COVID en el país. Ya el área metropolitana, el gran área metropolitana tiene transmisión de COVID. Entonces es muy importante que las personas sigan las recomendaciones, tratar de no salir en la medida de lo posible de la casa. Si pueden hacer teletrabajo, que hagan teletrabajo. Si tienen que ir a hacer alguna compra, bueno, que vaya una persona. Obviamente que no esté con una orden sanitaria. Tendría que ir un familiar o algún vecino o algún amigo a que les hagan las compras en caso de que una persona no pudiera salir. Y pues esto al menos nos garantiza que la cadena de transmisión la podamos estar cortando. Si no, obviamente vamos a tener más y más casos. En Costa Rica, las más de 3.000 personas que son casos activos de COVID-19 tienen la obligatoriedad de cumplir con estas medidas y la orden sanitaria, si no se exponen a una multa superior a los 2 millones de colones. Los privados de libertad fabrican miles de mascarillas reutilizables para su protección y la del personal penitenciario. Los cubrebocas cumplen con las especificaciones del Ministerio de Salud. Los privados de libertad del Centro de Atención Institucional CAI de Limón y el CAI Jorge Arturo Montero en San Rafael de Alajuela confeccionan más de 14.000 mascarillas reutilizables para la población penitenciaria. La iniciativa surgió de los comités de privados de libertad de la dirección de estos centros penales, indicó la viceministra de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia y Paz, Diana Posada.
Tenemos un plan piloto para que las mujeres privadas de libertad en el Vilma Curling confeccionen mascarillas de tela para nuestro personal penitenciario. Las crisis siempre traen cosas buenas a pesar de que tengamos momentos difíciles como país, y es justamente sumarnos a la creatividad y a la innovación para resolver y atender la emergencia y aportar un granito de arena al país. El Ministerio de Justicia y Paz está muy contento de poder sumarse a estos esfuerzos. Por su parte, la directora del CAI de Limón, Giovanna Cleland, dijo que se aprovecha el talento humano y las habilidades en costura que tienen los privados de libertad para promover el proyecto de la elaboración de 3.000 mascarillas higiénicas. Una vez confeccionadas, desinfectadas y empaquetadas, se les entregarán 3 unidades de mascarillas reutilizables a los privados de libertad con el fin de que las utilicen en los distintos procesos del centro penal. Los privados de libertad del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero en San Rafael de Alajuela elaborarán 10.000 mascarillas para repartirlas entre sus compañeros y además confeccionarán 700 cubrebocas para los policías penitenciarios. Por su trabajo, las personas privadas de libertad reciben un incentivo que les sirve para ayudar económicamente a sus familias. El pasado 4 de julio se conmemoró el Día de los Felinos Silvestres. Este video del programa Jaguar de la Universidad Nacional le rinde un tributo a los principales habitantes de nuestros ecosistemas. El 4 de julio se conmemoró el Día Nacional del Felino Silvestre. En nuestro país habitan 6 especies distintas de felinos silvestres. Este video del programa Jaguar de la Universidad Nacional nos explica su importancia para el ecosistema y nos muestra su belleza. Los felinos silvestres regulan a otras especies de mamíferos como sus presas, evitando que incrementen en número, manteniendo así el equilibrio de los bosques. Su belleza y misticismo los hace especiales para los humanos. Vamos a una pausa comercial. Quédese que enseguida volvemos con más noticias. Ya me acostumbré a estar sola. La soledad, te digo una cosa, la soledad a mí me ha estado quebrantando mucho. Las ganas de vivir de diferentes maneras es lo que une nuestras historias en 17 años estoy pescando en el mar solo. A las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Uno de los temas más comentados durante esta última semana ha sido la usura. Mañana conversamos sobre esto. Así es, no puede perderse porque le tenemos información valiosa. Como todo el tiempo aquí en su revista Café Nacional. Recuerde, 101.5 Costa Rica Radio y 13 Costa Rica Televisión. Le esperamos. La esperanza tejiendo al futuro. Gracias por continuar con nosotros. El Ministerio de Hacienda le informó al Ministerio de Educación Pública que debe reducir inmediatamente 223.000 millones de colones del presupuesto de este año. De acuerdo con Hacienda, se debe eliminar el 100% del presupuesto disponible para los viajes al exterior y sus viáticos, las capacitaciones, las recepciones, los protocolos y la publicidad y propaganda. Además, le pidieron al MEP eliminar un 75% de los saldos disponibles
de las partidas de transportes dentro del país y viáticos. También deben recortar un 50% de las partidas en información, transporte de bienes y otros servicios. Por su parte, en el campo de remuneraciones, el MEP informó que únicamente devolverá el contenido presupuestario de 164 plazas vacantes al Ministerio de Hacienda. La Unión Nacional de Gobiernos Locales inició un proceso de diálogo con el gobierno este lunes. Esto luego de que el MOP anunciara un rebajo del 70% al presupuesto de las municipalidades que se destina a la atención de caminos debido a la crisis de la pandemia. Las autoridades del gobierno y de la Unión Nacional de Gobiernos Locales tuvieron un encuentro este lunes para discutir sobre el rebajo de hasta un 70% del presupuesto que se destina a municipalidades para la atención de caminos. La decisión fue comunicada por el gobierno y se debe a los ajustes presupuestarios que realiza el Poder Ejecutivo en el marco de la atención de la pandemia COVID-19. Así explicó la directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales los detalles de este encuentro. Ayer nos reunimos con el señor presidente para iniciar un diálogo correspondiente a la nota que nos enviaron el viernes pasado, donde nos anuncian una afectación del 70% de rebajo en la ley que se le gira del gobierno a las municipalidades para la atención de la red vial cantonal. Hemos solicitado información importante porque somos claros de que por el consumo y debido a la baja del consumo, las municipalidades van a recibir menos recursos. La directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales detalló que a pesar de que el gobierno planteó que sería un rebajo del 70%, este porcentaje aún está en discusión. Ayer hubo una propuesta de parte del gobierno que estamos canalizando con las autoridades locales para buscar un acercamiento y lo que pretendemos siempre es darle un buen servicio a la ciudadanía, que no se afecte la mejora. Ambas partes se reunirán de nuevo este jueves para continuar con la negociación. El Gobierno de la República y el Banco Central solicitaron a los diputados aprobar durante el mes de julio un préstamo con el Fondo Monetario Internacional por $508 millones. La finalidad es acceder a los préstamos más altos que permitan solventar las necesidades de Costa Rica en el año 2021. Los diputados tienen una nueva tarea, que según el Gobierno de la República y el Banco Central es vital para nuestra economía. Se trata de la aprobación de un préstamo por $508 millones provenientes del Fondo Monetario Internacional. Y es que el Gobierno de la República y el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, enviaron una carta a los legisladores que integran la Comisión de Asuntos Hacendarios, así como a los jefes de fracción, diputados independientes y demás, solicitando la celeridad en este tema, inclusive dejando claro que debería darse la aprobación del crédito antes de finalizar el mes de julio. Este préstamo consiste en un instrumento financiero rápido y la idea del gobierno es darle el aval pronto para poder comenzar las negociaciones con el FMI para un acuerdo que permita acceder al país a montos importantes que buscarán financiar las necesidades de Costa Rica en el 2021. La aprobación del instrumento de financiamiento rápido con el Fondo Monetario Internacional por $508 millones es fundamental en la ruta de financiamiento fiscalmente responsable para el 2020. Además, es la llave para avanzar en la negociación del acuerdo stand-by que permitirá cubrir las necesidades brutas de financiamiento del 2021, que se estiman al día de hoy en un total del 14,5% del Producto Interno Bruto. Ambos instrumentos son clave para afianzar la sostenibilidad fiscal en el corto y mediano plazo. El instrumento de financiamiento rápido, como su nombre lo indica, es un crédito de rápido desembolso que el FMI tramitó y aprobó en pocas semanas para que el gobierno de Costa Rica pudiera contar cuanto antes con recursos para enfrentar las consecuencias de la pandemia. El IFR es fundamental para el país, pues además de contribuir al financiamiento responsable del gobierno en este año 2020, representa un voto de confianza del FMI en el marco de políticas macroeconómicas del país. Instamos por ello respetuosamente a las señoras diputadas y los señores diputados a su aprobación en el mes de julio, de forma tal que el país pueda solicitar formalmente y avanzar en la negociación de un acuerdo stand-by de más largo plazo con el FMI. Bueno, pero ¿qué piensan los diputados sobre esta propuesta que hace el gobierno?
El gobierno, muy propio del estilo del Partido de Acción Ciudadana, enciende las alarmas para que se venga a apagar en la Asamblea Legislativa un incendio que ellos provocaron y que alimentan todos los días con pésimas decisiones para administrar el dinero de todos los costarricenses. El gobierno es irresponsable y por eso no se le puede aprobar un préstamo por 508 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y de 300 millones de dólares del Banco Mundial, porque no ha dicho cuál es el recorte del presupuesto, no ha dicho cómo va a reactivar la economía, no ha dicho cómo generar empleo, no ha dicho cómo dejar de que el costarricense pase hambre y esté en la pobreza. Es por eso que el PAC quiere quebrar a Costa Rica y es por eso que el Partido Nueva República no lo va a permitir. Ha visto con la responsabilidad que corresponde en la Asamblea Legislativa, deberá llevar pesos y contrapesos del Poder Ejecutivo que realmente denoten o definan el derrotero claro de la ruta que tiene el país en materia macroeconómica, que le dé una visión absolutamente con luz larga al país de a dónde estamos y a dónde vamos a llegar con esta propuesta del Fondo Monetario Internacional. Desde el gobierno señalan a los diputados que a la vez que solicitan la aprobación de este préstamo con celeridad, ellos presentarán el presupuesto extraordinario el próximo 13 de julio, donde se presentará un recorte del presupuesto de al menos un 1% del Producto Interno Bruto. Esta semana inició la encuesta nacional de hogares para obtener información de 13.000 viviendas y detalles sobre las condiciones de vida en época de pandemia. 161 funcionarios del INEC trabajarán en la recolección de datos para la encuesta nacional de hogares que inició este lunes y concluirá el 7 de agosto. Con la encuesta se busca obtener detalles de 13.440 viviendas distribuidas en todo el territorio nacional, conocer el nivel educativo, la situación de empleo y aseguramiento, así como los ingresos en los hogares, lo que permitirá dar cuenta de los niveles de la pobreza y desigualdad en los que se encuentra el país. Este año además investigará las condiciones de vida en época de pandemia, así como los servicios de cuidado, el cual busca ampliar el conocimiento sobre la oferta de servicios brindados a la niñez y la inseguridad alimentaria, el cual responde a la necesidad de tener una medición del hambre desde la dimensión de acceso. Los funcionarios del INEC recolectarán los datos casa por casa, con excepción de las zonas de alerta naranja, y afirman que se tomarán estrictos cuidados para la protección tanto del personal como de los informantes. 28 policías de la Fuerza Pública colaborarán con los oficiales de tránsito ante sus competencias de un inspector de tránsito. Son miembros de la Fuerza Pública que fueron preparados y formados para servir como inspectores, por lo cual podrán iniciar con dicha labor luego de haber sido juramentados. Los agentes fueron seleccionados de diferentes unidades y delegaciones policiales del país para dar respaldo a las funciones de ambos cuerpos policiales en todo el territorio nacional. El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, destacó que se impulsó este proceso desde que se aprobó el proyecto de ley, por lo cual aprovechó para agradecer a los diputados y diputadas. El jerarca de seguridad también enfatizó que se efectuó un trabajo riguroso en la reglamentación de este sistema. Ellos están integrados en su mayoría a los distintos grupos de apoyo operacional, de manera que van a estar directamente en las operaciones. Por supuesto que vamos a dar prioridad al trabajo que ellos van a realizar en las operaciones de control de restricción vehicular, pero pueden realizar cualquier otra función de apoyo que necesite la Dirección Regional e incluso la Policía de Tránsito en la zona. Y ahora en estos temas que estamos atendiendo de la pandemia, pues viene a ser otro músculo para poder tener mayor control y mayor fiscalización en diferentes puntos del país. Hay lugares donde o tenemos presencia de tránsito en una hora o en otra hora y lamentablemente algunos conductores creen que ellos únicamente van a obedecer cuando hay una autoridad de tránsito. Ahora que tenemos compañeros de seguridad pública activos que pueden también hacer boletas de tránsito, pueden hacer diferentes funciones, incluyendo conductores en estado de ebriedad, ser detenidos y trasladados ante el Ministerio Público. Esto va a fortalecer varios aspectos, no solamente en sí los controles, la seguridad vial, sino que nos va a ayudar también con los temas de accidentabilidad en las vías públicas. En las informaciones internacionales, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este martes que dio positivo al nuevo COVID, pero asegura que se encuentra perfectamente bien, con síntomas leves, y acaba de salir el resultado positivo del test, anunció el mandatario de 65 años en una entrevista televisiva desde la residencia oficial en Brasilia, donde dice estar tratándose
con medicamentos. Bolsonaro relató que empezó a sentirse mal el domingo y el lunes empeoró, sintiendo cansancio, indisposición y fiebre de 38 grados, por lo que sus médicos le recomendaron practicarse el examen. El presidente ultraderechista ha minimizado la enfermedad desde el inicio de la pandemia y ha participado en varios eventos públicos sin utilizar mascarilla, además de criticar las medidas de aislamiento social implementadas en varios estados debido a su impacto económico. Estoy bien y tranquilo, afirmó, dando varios pasos atrás y quitándose la mascarilla para mostrar su rostro ante las cámaras. En los últimos días, Bolsonaro vetó varios artículos de la ley sobre el uso de mascarillas en lugares públicos para enfrentar la pandemia en Brasil. Segundo país en número de muertos y casos confirmados después de Estados Unidos. Según el último balance oficial de este lunes, 1.6 millones de personas fueron contaminadas y 65.487 murieron de COVID-19 en Brasil. Ahora nos vamos hasta Colombia porque la explosión de un cisterna con combustible dejó una decena de fallecidos y medio centenar de personas heridas. La explosión de un camión de combustible en Colombia dejó medio centenar de heridos y casi una decena de personas murieron calcinadas, según informaron el lunes las autoridades. El accidente ocurrió mientras decenas de personas saqueaban el vehículo volcado cerca del empobrecido municipio de Pueblo Viejo, entre las ciudades de Barranquilla y Santa Marta. Según el gobierno del departamento de Magdalena, el camión salió de la vía al parecer por un microsueño del conductor. Los lesionados tienen quemaduras de segundo y tercer grado que comprometen el 60 y 70% de sus cuerpos y fueron trasladados a centros asistenciales cercanos. La precariedad del poblado se extiende además a todo el departamento de Magdalena, que carece de unidades médicas especializadas para atender pacientes quemados. El ejército mexicano libra otra batalla, la atención del COVID-19. Este es un avión del ejército mexicano. Los militares a bordo combaten el narcotráfico y son expertos en la atención de desastres, pero ahora tienen un nuevo frente de batalla contra el nuevo coronavirus. El carguero transporta 12 toneladas de medicamentos, equipo de protección para personal sanitario, así como oxímetros y ventiladores para pacientes críticos. Yo creo que es un esfuerzo muy grande dentro de la aplicación del plan N3 que está estableciendo la Secretaría de la Defensa Nacional con el fin de coadyuvar en la contingencia de la aplicación del COVID-19. El plan de N3 es una estrategia de auxilio a la población en casos de desastre diseñada en 1965. En apenas día y medio, los militares deben hacer entregas a las ciudades de La Paz, Mexicali, Tijuana, Hermosillo y Culiacán, todas en el norte del país. Solo el trayecto a La Paz demora 2 horas y media. Al llegar a cada punto, se revisa la temperatura de la tripulación y se descarga el equipo. El avión reabastece combustible y parte inmediatamente a su siguiente destino. Una monumental tarea que nos han asignado, al igual que todo el sistema de salud, para proyectar en acciones específicas para resguardar la salud de los habitantes. Entregar insumos médicos es solo una de las tareas del ejército mexicano en esta crisis. Antes reconvirtieron hospitales militares y varios cuarteles para atender a enfermos de COVID-19. También vigilan centros de salud y fabrican batas y uniformes quirúrgicos. Sin embargo, su relación entre militares y civiles se ha complicado desde 2006, luego de que fueran involucrados por el gobierno en un polémico operativo antidrogas durante el que han sido señalados de violaciones de los derechos humanos. Nos sentimos muy satisfechos de poder apoyar de manera eficiente los trabajos logísticos para precisamente proveer insumos médicos, no solamente a las unidades médicas militares, hospitales militares, sino también incluso a hospitales civiles. Pese a su experiencia para enfrentar emergencias como huracanes y terremotos, el escenario que plantea el nuevo coronavirus es difícil. México acumula más de 257,000 contagios y supera las 30,000 muertes por COVID-19, con lo que se convirtió en el quinto país más enlutado del mundo. 5 millones de australianos de nuevo confinados por crecimiento de casos de coronavirus. Confinamiento en la segunda ciudad más poblada de Australia. Los habitantes de Melbourne deben quedarse en sus hogares a partir del martes y por al menos 6 semanas. El anuncio se produjo luego de que se divulgara que en las últimas 24 horas hubo 191 nuevos casos de la pandemia del nuevo coronavirus en la ciudad. Esto es real. Estamos en esta posición, no podemos cambiar muchas cosas.
Todo lo que podemos hacer es cambiar nuestro comportamiento, recordar que esto no discrimina según la edad o el código postal, no discrimina según la religión, no discrimina en base a nada. Este virus es muy infeccioso y jóvenes y ancianos, sanos y enfermos terminarán siendo víctimas si no lo hacemos todos nosotros, cada uno de nosotros. El nuevo confinamiento prevé el cierre de centros educativos, mientras que restaurantes y cafés solo podrán vender comidas y bebidas para llevar. La medida se suma al aislamiento del estado de Victoria, que cerró desde la mañana del martes las fronteras con el resto del país. Estas son las restricciones más estrictas adoptadas en Australia desde el comienzo de la pandemia en diciembre. El gobierno de Hong Kong advierte que aplicará rigurosamente su nueva ley de seguridad. El gobierno de Hong Kong lanzó una advertencia a los opositores radicales el lunes, una semana después de que Pekín impusiera la controvertida nueva ley de seguridad. El gobierno de Hong Kong implementará rigurosamente esta ley. Y advierto a esos radicales que no intenten violar esta ley o cruzar la línea roja, porque las consecuencias de violar esta ley son muy serias. Lam combinó advertencias y garantías para los 7,5 millones de residentes de la ciudad semiautónoma. No obstante, la funcionaria negó las acusaciones de que la ley sofocaría las libertades. Con seguridad esto no es pesimismo para Hong Kong. Estoy segura de que con el paso del tiempo y con los hechos expuestos, la confianza crecerá en un país, dos sistemas y el futuro de Hong Kong. El modelo Un país, dos sistemas permite a Hong Kong mantener ciertas libertades y autonomía con relación a China continental. La Ley de Seguridad Nacional es el cambio más radical en el funcionamiento de Hong Kong desde que el Reino Unido devolvió el territorio a China en 1997. El contenido de la ley se mantuvo en secreto para los habitantes de Hong Kong hasta el momento en que se impuso hace unas semanas sin pasar por la legislatura de la ciudad. El texto se enfoca en delitos en 4 categorías: subversión, secesión, terrorismo y confabulación con fuerzas extranjeras, y otorga jurisdicción a China en algunos casos especialmente graves. El gobierno de Hong Kong ha dejado en claro que abogar por la independencia de una mayor autonomía es ahora ilegal, y ya se han realizado al menos 10 arrestos bajo la nueva ley. Habitantes han eliminado sus cuentas de las redes sociales, las empresas han retirado pancartas de protesta, mientras que las bibliotecas y escuelas han suprimido ciertos libros de sus estantes. Hasta aquí esta edición de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Lo invitamos para que se informe en nuestra edición meridiana y por supuesto para que esté pendiente de la conferencia de COVID-19 después de las 12:45. Que tenga un bonito día. Les invitamos para que nos acompañen esta semana en Código 13. Vamos a tener una entrevista con un experto que nos va a dar consejos de lo que se debe tomar en cuenta antes de abrir una red social para nuestros hijos menores de edad. Y también vamos a conocer un poquito sobre qué se está vendiendo en la Deep Web. Con el coronavirus han aumentado los artículos falsos, como por ejemplo las vacunas y también la sangre infectada por COVID-19, así como lo escuchan. Acompáñenos. Uno de los eventos más tradicionales en Aguascalientes, México. Una fiesta donde se funden color, música, teatro y toros. La Feria de San Marcos. Vívalo este 12 de julio en un gran especial a las 10 de la mañana y 7:30 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Estás viendo 13. Costa Rica Televisión. El Hotel Maloso Inn está utilizando el río Peces de Agua Fría para abastecerse de agua, lo que ha provocado una gran molestia en la comunidad.